Queridos hermanos y hermanas, queridos peregrinos, por la mañana hemos hablado sobre el consuelo, sobre la protección y la esperanza que Jesús nos da a través de María. Ahora, por la tarde, reflexionaremos sobre el mismo tema, pero en vista al sufrimiento, a la enfermedad, al morir, a la muerte, que podemos transformar a través del amor. No hay mayor consuelo para los que sufren que el hecho de que se les diga que su sufrimiento tiene un valor y por tanto un sentido. Solo el cristiano lo sabe. Por eso, para esta conferencia, recemos de una manera nueva la hermosa oración pidiendo por el Espíritu Santo. Pedimos que el amor nos llene, de lo contrario no podremos entender esta religión, la más hermosa, la religión cristiana del amor misericordioso. Podemos ser capaces de repetir y decir y leer esto y aquello, pero para entenderlo interiormente, para ser cristianos felices, conscientes de que somos victoriosos y que el mal y el sufrimiento no pueden obtener la victoria sobre nosotros, no podemos vivirlo sin este Espíritu Santo. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos, para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, la Santísima Virgen María, sea nuestra abogada. Amén. Sí, queridos amigos, estamos aquí en Ámsterdam, ante esta hermosa imagen de la Madre de todos los pueblos, que se encuentra ante la cruz. En un primer momento se podría pensar que ella está delante de la cruz y que está desplazando a Cristo. No, todo lo contrario. Ella nos recuerda que estuvo bajo la cruz y sufrió unida a Jesús por nuestra redención, que realmente, como dice Juan Pablo II, compartió todos los sufrimientos de su divino Hijo por nuestra redención. Ella como inocente. Y eso es lo especial de esta imagen, queridos amigos, que aquí vemos brillar el amor, que la Virgen está vestida e irradiada como un sol por el amor divino. Y por eso es tan consolador, por eso encaja tan bien con el tema, por eso es tan consolador. Porque vemos en el ejemplo de Jesús el resucitado y en el ejemplo de María, la corredentora, María de los dolores, que se muestra aquí en esta imagen como la mujer transfigurada, ya glorificada en el cielo sin negar la cruz. Cristo también llevará los estigmas visibles en el cielo, pero solo transfigurados.
Todos lo veremos. Eso es precisamente lo especial y consolador de esta imagen. En este sentido, se puede decir que es una imagen paradisíaca. Es una imagen que ya describe la nueva era. Es una imagen del triunfo del corazón inmaculado de la Madre. Y el triunfo del corazón inmaculado de la Madre solo puede ser el triunfo del amor. Su amor maternal triunfa, sin violencia, sin derramamiento de sangre, mediante el sacrificio de su propia vida. Y por supuesto que uno tiene que aprender eso, queridos amigos. Este amor redentor de Dios son dos mundos. El amor terrenal, el pensar solo en lo terrenal, solo en lo puramente humano, eso es muy normal. Que no entendamos el sufrimiento, que no entendamos el significado del sufrimiento. Todos sufrimos, todos padecemos, pero solo a través del Espíritu Santo, del amor de Dios, podemos ver el valor y el sentido del sufrimiento y la dignidad del enfermo, de la persona que sufre. Y esto es tan crucial porque las personas creyentes y no creyentes sufren. El mundo entero. Todos conocen el sufrimiento, creyentes o no creyentes, y les guste o no, todos conocemos el sufrimiento. Y ahora es importante que el consuelo venga a Dios, que reconozcamos en vista a Jesús el crucificado, que vemos allí y a su derecha al ladrón, que primero sufrió de forma muy diferente y que se convirtió luego. Aquí en estas dos personas, en la persona divina de Jesús y en el ladrón al que la Iglesia dio el nombre de Dismas, que luego se convirtió, vemos, son dos mundos, dos formas de soportar el sufrimiento. Dimas estaba totalmente desesperado y Jesús rezó. Él ofreció, transformó su sufrimiento en un regalo al Padre. Él glorificó al Padre. No es que el sufrimiento en sí mismo glorifique a Dios. Dios nunca quiso el sufrimiento, pero ofrecer el sufrimiento y vencer el mal con el sufrimiento soportado por amor, esa es la glorificación de Dios, esa es la victoria. Se trata, pues, de comprender también en esta conferencia el valor y el poder divinos del sufrimiento aceptado por amor y ofrecido en el amor. El sufrimiento, nuestro sufrimiento, unido al sufrimiento de Cristo. Un artista lo ha representado de forma tan bella en la magnífica iglesia barroca de Zweifelden. En el tabernáculo se encuentra esta representación. Tiene unos 80 centímetros de altura y ahí se ve el globo terráqueo todo dorado, el universo abrazado por la serpiente y el cordero del sacrificio. Cristo se sacrifica para vencer el mal, no para destruir a los demonios, para dejarlos hundirse en la nada, sino que desde dentro Cristo redimió el sufrimiento. Tomó el poder del mal, derrotó a Satanás, a todo el infierno y transformó por medio del amor la inutilidad del sufrimiento, la mortalidad del sufrimiento, por así decirlo, en algo que da vida. En el momento en que soportamos nuestro sufrimiento, nuestra enfermedad, nuestra humillación con amor, la gracia estalla desde dentro y se convierte en una fuerza de conversión que glorifica a Dios y libera al hombre del mal, para que el hombre pueda convertirse realmente mediante el sacrificio, mediante la oración de otras personas. El hombre impío se convierte y esta victoria se obtuvo en el Calvario. Es tan hermoso. Miren esta pintura de Brady Bart. La Virgen, como Madre de los Dolores, corredentora, tiene las dos manos en su regazo, porque pronto dará a luz a la humanidad de nuevo en el dolor, es decir, un nuevo nacimiento, porque quien está en Cristo, de Cristo renacemos todos. También la Santísima Virgen, también la Inmaculada, redimida por Cristo. Su divino Hijo es la nueva creación.
Ella es la primera, la perfecta de los hombres, que es la persona perfecta. En Cristo somos una nueva creación, es decir, comenzamos una nueva vida en Cristo. Nos convertimos, por así decirlo, en su cuerpo místico. Tenía un cuerpo físico nacido de María la Virgen. Es un cuerpo histórico nacido de María la Virgen. Sufrió bajo Poncio Pilato, crucificado, muerto, sepultado y resucitado. Ese es su cuerpo histórico. Pero Él fundó la iglesia. De su herida del costado traspasado salió la iglesia. Eso somos todos nosotros, el nuevo nacimiento del hombre. Y a esta iglesia, a estos recién nacidos, les dio una madre. En el Calvario, he aquí, dice a su madre, mujer, es decir, la señora de todos los pueblos. Mujer, he aquí a tu hijo. Y a Juan le dice, he aquí a tu madre. Recién nacido, por así decirlo, la humanidad recién nacida recibe una madre. Y este acontecimiento de forma transfigurada es expresado por la imagen de la Señora de todos los pueblos. Por eso he colocado la imagen de la Madre de todos los pueblos junto a esta pintura. Esta es la imagen de Ámsterdam, que recuerda a todas las personas que Satanás fue derrotado en el Calvario. ¡Qué imagen tan gloriosa del triunfo final del amor de Dios! Algo más, queridos amigos, ya la última vez les mostré esto, que también es un collage de imágenes de este tipo, donde la piedad, la magnífica obra maestra de Miguel Ángel de mármol blanco e inmaculado, expresa tan bien la redención, el Señor muerto, el Redentor en los brazos de la Madre de los Dolores, que sufrió con Él de forma corredentora y es ahora la primera en tener parte en este cuerpo místico. Ella dio a luz al cuerpo histórico, pero también es la madre del cuerpo espiritual, místico, que somos todos nosotros. Esto significa que ahora podemos llevar la vida divina dentro de nosotros. Jesús vive su vida en nosotros. Y eso es muy importante para el sufrimiento, porque cuando Jesús vive en nosotros, también sufre en nosotros, ama en nosotros, y eso es lo decisivo. Miren, he pegado aquí acontecimientos dolorosos alrededor de la piedad. Una inundación como catástrofe. Arriba a la derecha el sufrimiento de una inundación como catástrofe. O esta madre africana que rompe a llorar de dolor por la pérdida de su hijo. En la parte inferior derecha, la guerra, todo el sufrimiento que conlleva la guerra, la muerte. En el centro, debajo de la piedad, se ven soldados ucranianos que llevan a sus amigos y compañeros caídos a la tumba. En la parte inferior izquierda, un campo de refugiados. Todo esto no es más que una gota del indecible sufrimiento de la humanidad, a la que ahora se le permite sufrir con Jesús como lo hace la Virgen. Todos ellos están ahí insertados a través del sacramento. Por eso es tan importante que los misioneros lleven los sacramentos. Arriba hay un niño hambriento, que es solo un ejemplo de la indescriptible miseria de los hambrientos. Y por encima del niño hambriento están las personas que sufren en la India ahora en tiempo de COVID. Por eso es tan importante que los misioneros vengan a proclamar esta buena noticia de la cruz. Como bautizados, pueden vivir una vida completamente nueva en Cristo. Ya en esta tierra, como cristianos en el cuerpo de Cristo, pueden vivir, amar y sufrir con Cristo. Sufren y viven y aman en Cristo, y Cristo vive, ama y sufre en ellos.
Y esto es lo que debemos contemplar, y contemplaremos ahora en la hora santa una y otra vez, si pensamos al menos un poco cada día en el sufrimiento de Cristo, porque solo a través de la meditación nos queda claro que después de que Dios haya tomado todo el sufrimiento en sí mismo para santificarlo, ahora podemos aceptar todo el sufrimiento de la mano de Dios. Eso es un gran consuelo. Sé, queridos amigos, que esta conferencia no es tanto para los sanos, aunque es muy importante que la entiendan para que puedan consolar a sus amigos enfermos. Pero a veces uno no quiere oírlo, como a los apóstoles no les gustaba nada escuchar cuando Jesús hablaba del sufrimiento. Por eso no estaban preparados cuando el sufrimiento les llegó de repente. Si le hubieran preguntado al Señor qué quería decir con eso de ser crucificado y resucitar al tercer día. Pero el Señor lo intentó 3 veces. Las 3 veces no lo entendieron. No quisieron escucharlo. Estaban hablando de otra cosa. Una vez incluso el Evangelio escribe que hablaron sobre quién era el más grande en el reino de los cielos. Entienden, queridos amigos, lo importante que es, lo reconfortante que es. Esta conferencia es especialmente para ustedes, queridos enfermos, sufrientes, que también sufren espiritualmente sin quizás ver nada exteriormente. Los sufrimientos espirituales suelen ser a menudo mucho más graves. Así como el espíritu supera lo físico, los sufrimientos espirituales, psíquicos, pueden ser mucho mayores que los físicos. Exteriormente, al principio, no se ve nada en absoluto. Este sufrimiento del corazón, este sufrimiento interior, espiritual de Cristo, y el sufrimiento físico de Cristo pueden ser meditados en vista a Jesús misericordioso. Y se comprende lo que es el amor misericordioso, que el amor de Dios es muy diferente del amor que se describe como amor en la tierra, simplemente sin sufrimiento. Eso está claro. Porque el hombre no ha sido creado para el sufrimiento, realmente no ha sido creado originalmente para el sufrimiento. Ha sido creado para ir de bienaventuranza en bienaventuranza, desde el paraíso. El alma procede del corazón de Dios y habría sido siendo un paraíso si no hubiésemos pecado. Y así habríamos vivido siempre solo estados paradisíacos. No habríamos conocido el sufrimiento en absoluto. No habríamos conocido el pecado en absoluto. Todo este vocabulario tiene que ver con el pecado, la maldad, el odio, el desamor. Todo lo que de alguna manera describe el sufrimiento, el desorden, la mala voluntad. Todos los vicios no lo hubiéramos conocido, ni siquiera las palabras. Así que el hombre ha sido creado para la felicidad. El diablo lo sabe. Por eso le seduce, le hace falsas promesas y nuestros pecados en el fondo siempre tienen que ver con eso. Un confesor debe saber que en el fondo siempre tiene que ver con el hecho de que el hombre está en búsqueda de la felicidad. Sí, allí y en la hora de la misericordia, cuando se reflexiona sobre la pasión de Cristo en esas maravillosas invocaciones que Jesús reveló a Santa Faustina, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Se comprende entonces cada vez mejor que el verdadero amor de Dios conoce también el sufrimiento doloroso. Y el verdadero amante, el que aprende a amar divinamente, aprende el amor misericordioso y está dispuesto a seguir amando aunque sufra. Por lo general nos detenemos inmediatamente, todos sentimos eso. En esta lucha por el amor perfecto sentimos que dejamos de amar muy rápidamente. Cuando alguien nos hace daño tenemos que buscar refugio en Dios y ayuda mucho rezar el Vía Crucis como esta pareja en Medjugorje.
Ellos meditan el Vía Crucis y cuando se medita el sufrimiento de Jesús, la compasión brota en nosotros. La gracia de Dios obra eso. No puedes hacerlo tú mismo, no tiene nada que ver con la psicología. Es la luz interior, es gracia, así lo llaman. Es amor. Amor verdadero. Y el amor verdadero de Dios causa compasión en nosotros. Ese es otro amor, el amor del hombre nuevo, de la creación nueva, de lo divino en nosotros. Nos compadecemos de Jesús, queremos consolarle. Y si se puede consolar a Jesús recorriendo el camino de la cruz. Y cada vez más tenemos la necesidad no solo de consolar a Jesús, sino de parecernos a Él, de imitarlo. Y reconocemos cada vez más en nuestra vida que mi sufrimiento, que puede venir de repente para la pareja, me vuelvo similar a la Madre Dolorosa, o que en mi morir como este soldado ucraniano, me vuelvo similar a Jesús. Esta joven mujer se lamenta por la muerte de su marido con un dolor indecible y al adentrarse cada vez más en la meditación del Vía Crucis, por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros, se comprende que también nosotros estamos llamados, queridos hermanos y hermanas, también nosotros estamos llamados a compartir el sufrimiento en este plan redentor de Jesús. Aprendemos el amor redentor. El sufrimiento que entonces soportamos, podemos transformarlo en un sufrimiento redentor. Esto vale también cuando de repente ocurre un accidente, no una muerte en la guerra, sino un accidente. Y puede ocurrir en cualquier momento un accidente. En cualquier momento puede ocurrir. Puede suceder muy repentinamente. De pronto ocurre un drama y uno no está preparado. En el auto se puede rezar muy bien el rosario. Imagínense que solo la mitad de las personas que ahora circulan en coche en el mundo, solo la mitad rezara un poco el rosario. ¿Qué poder se desprende de eso? Porque cuando se conduce se puede rezar muy, pero muy bien. Todo el que se esfuerza lo sabe. Como ven, puede suceder muy rápidamente y entonces es muy importante que comprendamos el misterio del amor misericordioso y que no pensemos que Dios nos castiga, sino que participamos del amor redentor de Dios. Se nos permite compartir la redención. Si este es el misterio más profundo de nuestra fe, la religión del amor misericordioso de Dios, de que somos redimidos, de que Dios nos ha redimido, tomando sobre sí todo el sufrimiento y soportándolo con amor infinito, y de que ha llamado a esta obra de redención a su Madre María, la Inmaculada, que en unidad inseparable ha colaborado singularmente en la redención de la humanidad, de modo que ha habido santos y papas también como Juan Pablo II, que la llamaron corredentora. En otras palabras, aprendemos en vista a esta imagen lo mucho que nuestro sufrimiento también trae bendiciones. Con el permiso de esta querida familia amiga de Estados Unidos, puedo mostrar esta foto que ya mostré en una jornada de oración. Esta familia, que tiene 5 hijos, recibió una hijita muy sana y por un error médico, que desgraciadamente siempre puede ocurrir, la niña enfermó gravemente porque recibió muy poco oxígeno y ahora está realmente discapacitada. ¿Cuánto uno necesita la oración? Es una familia profundamente religiosa, pero necesitaban la oración. Y el padre era muy devoto de San José y la joven madre, y por eso encaja también en el año de San José. Rezaron de tal manera que pudieron perdonar al médico y que aceptaron el sufrimiento como un regalo. Hoy entienden que fue un regalo del amor de Dios.
Esto vale para este tipo de sufrimiento y esto vale para el sufrimiento mental, degradaciones, humillaciones de todo tipo, e incluso para el sufrimiento autoinfligido. Queridos amigos, no debemos olvidar, y esto es un gran consuelo, que incluso el sufrimiento autoinfligido puede transformarse en sufrimiento de Cristo, en un sufrimiento salvífico que conlleva bendiciones. El sufrimiento autoinfligido. Hay muchos ejemplos de sufrimiento autoinfligido a través de un accidente, cuando conduje demasiado rápido por mi propia culpa, ya sea en el deporte, en el tráfico. Somos seres humanos débiles. Podemos causar muy rápidamente el sufrimiento nosotros mismos, para nosotros y por desgracia también para los demás. Pero ahora para nosotros mismos, para que pueda decir después, me causé todo esto a mí mismo. ¿Cómo puede ser tan estúpido? Y uno ahí piensa que es un sufrimiento absolutamente sin sentido. No. Esto es especialmente cierto para las mujeres desafortunadas que por algunas circunstancias decidieron matar a su hijo, no aceptarlo. No era así para ellas. Por supuesto que querían matar al niño, pero aceptaron las consecuencias. Aborto, sabemos lo que significa el aborto. Es el asesinato de un niño. Un sacerdote no puede decirle a aquel que se confiesa que eso no fue lo que pasó, porque ellos mismos lo saben. Eso fue lo que pasó. Por eso el sacerdote se los explica. Pero qué consuelo poder decirles, ahora Jesús le perdona todo. Y el sufrimiento que llevan, espiritual, físico, consecuencias del aborto. En Rusia hay mucho de eso. Nuestra hermana de Rusia nos lo confirmó ayer, porque los misioneros nos han dicho que esto existe en muchos pueblos, pero esa fue la primera vez que escuché que hay mujeres pobres que realmente han tenido 4, 5, 6, 7 abortos. ¿Se pueden imaginar lo que sufren por dentro estas pobres mujeres? Pero ahora, si toda su culpa es perdonada, entonces pueden sufrir como si nunca hubieran pecado, porque Jesús le dice a Santa Matilde de Hageborn, si perdono, te perdono como si nunca hubieras pecado. Entonces, aunque nosotros mismos seamos culpables del sufrimiento, ¿podemos ahora transformar ese sufrimiento en un sufrimiento de Cristo? Sí. ¿Es eso un consuelo? Y esto no debe ocultarse a la gente, queridos amigos. Sobre todo, no debemos ocultar a los enfermos, no debemos ocultarles esta maravillosa buena noticia del sufrimiento que se puede ofrecer, del sufrimiento soportado por amor, el poder de bendición de este sufrimiento, el poder victorioso contra el mal. Eso es lo que hay que decir a los enfermos. Es un gran consuelo. De lo contrario, se desesperarían. Imagínense, queridos amigos, si no fuera así. Eso sería desesperante. Esto afecta a la imagen de Dios. Entonces, los cristianos tendríamos realmente un Dios cruel. Después tampoco entiendo la redención, pero si comprendemos la redención y ahora en la hora santa la comprenderemos más profundamente, reflexionaremos sobre ella, la reflexionaremos también en vista a la imagen. Si comprendemos el misterio de la redención, el sufrimiento soportado por amor, el amor que no deja de amar, ni siquiera en el sufrimiento, ni siquiera en el morir, ni siquiera en la muerte, entonces el sufrimiento y la muerte se vencen, porque el amor no deja de amar, el amor triunfa. Y lo mismo ocurre con la actual crisis del corona. Este abuelo en el hogar de ancianos de Georgia, cuando vi la foto, la compramos para la conferencia para poder mostrarla. Y ahí está sosteniendo sus manos de forma tan hermosa. Claramente está saludando a los suyos. Pero cuando lo vi así, pensé en Moisés, pensé en la bendición. Si es cristiano y tiene un sacerdote o un amigo profundamente cristiano, puede explicarle que todo sufrimiento se convierte en una bendición.
puede bendecir a su familia. Sí, sé que es un regalo para los hijos, un regalo impagable cuando sus padres les dejan un negocio, una posesión, ahorros en el banco. Eso está claro, una herencia. Eso es un gran regalo. Pero un regalo mucho mayor es el sufrimiento que se nos ofrece, la enfermedad en la vejez, cuando el abuelo da a sus nietos y sus hijos y la abuela da el sufrimiento ofrecido, la enfermedad y la muerte, el lento morir y la muerte, porque la muerte puede transformarse en una muerte de amor, como hizo Jesús. Por eso he pegado la imagen del Señor sufriente en esta calle peatonal, donde la gente va llevando el tapabocas como lo prescribe el gobierno. Esto trae consigo muchas cargas. La crisis del coronavirus, esta pandemia, ha traído un sufrimiento incalculable, No quiero ni empezar a hablar de ello. Ustedes mismos lo saben. Pensemos ahora en nosotros mismos. ¿Cómo podemos transformar nuestro sufrimiento por amor en un regalo de Dios? Lo ponemos en Dios, lo unimos con el amor de Dios y entonces la fuerza se abre paso, incluso a los que cuidan de los pacientes de COVID. No pensemos solo en los enfermos, pensemos también en los que cuidan a los pacientes con COVID. Una enfermera de mi país me contó que tienen que llevar trajes de protección y máscaras. Y el sudor les corre por la espalda. Tienen que llevar estos trajes todo el día. Todo esto se puede dar como un regalo a Dios y se convierte en una fuente de gracia. Los jóvenes de Bochum lo entendieron y por eso llevaron a Jesús misericordioso a la gente y difundieron la imagen de la Madre de todos los pueblos en la zona peatonal de Bochum. La entregaron a la gente hace 2 o 3 años. La foto es de hace 2 o 3 años, pero es totalmente actual porque puedes hacerlo ahora. Sería un gran regalo si pudiéramos empezar de nuevo a regalárselo a la gente. Allí, en la zona peatonal, estos jóvenes fueron observados por 2 pizzeros de una pizzería y les hicieron señas para que se acercaran a la pizzería y les preguntaron qué estaban haciendo. Dijeron, estamos distribuyendo esta imagen y le mostraron, eran musulmanes, esta imagen. Los musulmanes son muy devotos de la Virgen, no tengo que explicarlo aquí. Créame, Miriam, la madre del profeta Isa, el profeta Jesús, es muy venerada. Se la menciona 22 veces en el Corán, casi más que en nuestro Evangelio. Por lo tanto, la aprecian no como la Madre de Dios, porque Jesús no es Dios para ellos, por desgracia. Encontrarán la verdadera fe, rezamos por ello, les llevamos a la Virgen. De hecho, ellos querían recibir esta imagen. Miren, son estos 2. Y la aceptaron con mucho gusto y dijeron, por favor, tráiganos imágenes de oración en turco y persa también, y muchas en alemán, porque queremos repartirlas a nuestros clientes. Fue increíble, ¿no? Y cuando terminen la acción, les regalaremos una pizza. Y realmente fueron a la pizzería y les regalaron una pizza, incluso 2. Esta es una de estos jóvenes. Nuestros hermanos musulmanes que pueden tener una fe diferente, pero como seres humanos son nuestros hermanos y hermanas. Eso está claro. Y eso también ayuda a los cristianos y musulmanes de Beirut, en el Líbano, la capital del Líbano. Aquí hay una imagen del horror de la explosión allí en Beirut. No hace falta que lo describa. Ya han oído hablar de esto. Lo compararon con Hiroshima. De un segundo a otro, la gente estaba en la miseria. De nuevo, de un segundo a otro, no sé si estos 2 compramos esta foto también, sean cristianos o musulmanes.
Apostaría que estos dos hombres en su dolor habrían aceptado esta imagen, y si hubiesen dudado en aceptarla, les hubiese preguntado si podría verles y hablarles de Miriam, del sufrimiento de Miriam, porque eso es lo que creen. La veneran como virgen, es la única mujer a la que honran por encima de todo. Y esta oración se la explicaríamos, podrían explicarla y la aceptarían seguro. La Santísima Virgen, la patrona del Líbano, a la que vemos en esta imagen, que les ayude a comprender, porque ella ama a todos sus hijos, es la madre de todos los pueblos. Está allí como patrona del Líbano, en la magnífica costa occidental del Líbano. Beirut se ve allí abajo y ella está extendiendo sus manos. Es el santuario nacional de Harissa, construido en una montaña, un santuario maravilloso. El Líbano es especialmente conocido por el gran místico y obrador de milagros Charbel, pero no solo por Charbel, al que todo el mundo cristiano conoce ya, sino también por otro santo que cada vez es más conocida y famosa. Casi podríamos decir, se llama Rafka. Santa Rafka era una pedagoga extremadamente dotada, pero debido a un grave error médico quedó tan malherida en el ojo, tan mal que no quiero ni contarlo. Me quedé bastante sorprendido cuando lo leí, tan malherida que incluso perdió la visión del segundo ojo y se quedó completamente ciega. Como hermana consagrada, inmediatamente aceptó este sufrimiento. Por supuesto que perdonó a su médico. Eso siempre pertenece al sufrimiento salvífico, al sufrimiento del mártir que perdona, y eso a su vez vence al mal. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. Nadie puede hacerlo con sus propias fuerzas. Sin mí no pueden hacer nada, dice Jesús. Sin mí no pueden hacer nada. Para que no dejes de amar, permanecer en el amor, permanecer en mi amor, nunca podrás hacerlo con tus propias fuerzas. Y así, este sufrimiento de amor en ella y la contemplación del sufrimiento de Jesús y de María la llevaron a abrirse cada vez más a este misterio del amor de Cristo, que Cristo vive su vida en ella, sufre su sufrimiento en ella, y fue indeciblemente consolada por la Santísima Virgen. Luego se quedó siempre más postrada en la cama, desarrolló una tuberculosis ósea, aceptó con amor y ofreció todo, e incluso se alegró interiormente porque comprendió de verdad, Jesús y María siguen sufriendo su sufrimiento en ella. Esta es la verdad de la fe cristiana, del valor y el significado del sufrimiento ofrecido a Dios en amor. La dignidad del enfermo, y no debemos negárselo, pues de lo contrario, el enfermo se desesperará. Cuando no estaba bordando, siempre se la veía rezando el rosario. Esta es la sexta estación del Vía Crucis. La Verónica entrega a Jesús el sudario que se encuentra en la ciudad sureña de Marsella. Este maravilloso Vía Crucis y vista a la Virgen dolorosa, el propio sufrimiento de Rafka le parecía nada. En esta unión con la Virgen dolorosa, dijo una vez a la Virgen: «Ayúdame, Madre, a dejar las heridas de tu Hijo cicatricen». Hilf mir, Mutter, die Wunden deines Sohnes vernarben zu lassen. Sí, comprendió que con su sufrimiento también podía consolar a Jesús. Auch Jesus trösten kann. Entonces se piensa, ¿pero cómo podemos consolar a Jesús? Sí, podemos consolar a Jesús. El Papa Pío XI lo explica tan bien, tan sencillamente dice: así como nuestros pecados que hoy cometemos hicieron sufrir a Jesús entonces,
Así nuestros sufrimientos que sufrimos unidos a Él pueden consolarlo entonces. Eso tiene mucho sentido. Así es. Jesús ya no sufre ahora. Haben ihn damals getröstet. Das ist sehr einleuchtend. So ist das. Jesus leidet jetzt nicht mehr, klar. La Virgen no sufre ahora. Están glorificados en el cielo en una dicha infinita. Pero nosotros pudimos consolarlos entonces. Y este es un maravilloso misterio. Juan Pablo II dijo una vez sobre esto: la humanidad tuvo una vez la oportunidad históricamente de consolar a Dios, de consolar a Jesús en el huerto de los olivos. Y nos quedamos dormidos. Los 3 apóstoles. Yo también probablemente me habría dormido. Así que nos quedamos dormidos. Sin embargo, ahora podemos consolarlo. Y eso es maravilloso. Y entonces comprendes cada vez mejor qué gran gracia es participar en el sufrimiento de Cristo. Esta es una foto de la Santa Rafkua, ciega. Una vez dijo: Jesús sufrió mucho más que yo. Mi cabeza no está coronada de espinas. Yo no tengo clavos, ni en los pies ni en las manos. Era inocente y sufrió por amor a nosotros, soportando innumerables insultos y tantos sufrimientos. Y se piensa tan poco en ello. Ven, pensamos tan poco en ello. Por eso, para ayudarnos a comprender el valor del sufrimiento de Jesús y María y el nuestro, el valor de nuestro propio sufrimiento, podemos difundir esta imagen como esta hermana libanesa. Ella lo entendió muy bien hace años y compró cientos de imágenes con la oración para sus niños en la escuela. Y he visto por mí mismo lo hermoso que es en el Líbano llevar estas imágenes a las escuelas y hospitales y también a los musulmanes. ¿Cómo lo aceptan? Tendría muchas fotos de esto. Lo que les alegrará es que hace unos años el patriarca del Líbano, el cardenal Beshara Raí, dio el imprimatur para la traducción al árabe de esta oración. Incluso hizo una corrección de la traducción en calamidades y guerra. Fue un encuentro muy bonito. Dentro de una semana habrá una jornada de oración en honor a la Madre de todos los pueblos en el Santuario Nacional de Harissa. Y de nuevo, muchas personas aceptarán esta imagen. Y ahora, en la gran necesidad, el Líbano está gravemente probado. La aceptarán de buen grado y la difundirán, igual que hace años antes de la crisis del COVID. Estos jóvenes aceptaron con gusto la imagen de la oración. Aquí ven a la izquierda a las chicas musulmanas, que fue muy natural que aceptaran a Miriam con gratitud. Eso fue bueno. También para el mundo de habla árabe, que vieran ahora este ejemplo. Y ahora, queridos amigos, visitamos muy brevemente a una santa de la India. Es la primera santa de la India que el Papa Benedicto ha canonizado. Es Santa Alfonsa. En realidad, ella durante toda su vida solo ofreció sufrimiento, sus humillaciones. El Papa Benedicto dice que ella es un ejemplo típico de cómo uno puede ofrecer sus sufrimientos, sus humillaciones, sus persecuciones por el bien de la Iglesia y unirse a los sufrimientos de Jesús. Y así estuvo dispuesta a soportar todos los sufrimientos y vivió una vida verdaderamente santa y llena de amor. Y tantos milagros ocurren en su tumba.
Y el primer milagro fue en una niña hindú. Y entonces se hizo tan conocida entre los hindúes que se alegraron mucho de que Dios de los cristianos también ame a los hindúes y sane a los hindúes, sane a los musulmanes. Y así miles acuden a su tumba, verdaderas decenas de miles de cristianos, hindúes, musulmanes. Es una gran fiesta en su día y siguen ocurriendo continuamente nuevos milagros. Poco antes de su canonización, un niño también fue curado de un pie deforme. Después estuvo presente en la canonización, que ayuda a los cristianos que sufren en la India ahora en estos tiempos difíciles. La India está sufriendo de manera especial, realmente de manera dramática, el virus del COVID. También quería mostrarles esta foto. Tal vez recuerden al padre Philip. Por la tarde pondremos la conferencia del año pasado en la página web, porque allí mostramos un videoclip que la televisión checa nos permitió mostrar. Entonces, pueden verlo y entender mejor por qué este santo sacerdote murió recientemente. No podía tragar, no podía hablar, no podía respirar con sus propias fuerzas, no podía alimentarse con sus propias fuerzas. Durante años ofreció este sufrimiento. Cada día, con permiso episcopal, recibía con un cuentagotas una gota de la preciosa sangre que se conserva en el tabernáculo de su habitación de sufrimiento. Tuvo que renunciar a celebrar el sacrificio de la Santa Misa, pero él mismo se convirtió en hostia. Y entonces me viene a la mente la hermosa frase que Jesús le dijo a la polaca Santa Faustina: «Hazle saber, hija mía, que tu cotidiano silencioso martirio en la total sumisión a mi voluntad introduce a muchas almas al cielo». Ya ven el sufrimiento que se ofrece. Por eso el Padre Pío dijo: la mayor tragedia de la humanidad es el sufrimiento no ofrecido. Que nadie se lo explique a la gente, que puedes ofrecer cada dolor, cada pena, pequeña y grande, todo a Dios, y Él lo convierte en un regalo. Y esto lo entendió muy bien una niña de 10 años en España, que fue adoptada. Esta foto ha dado la vuelta al mundo. Esto es tan hermoso porque esta niña lo entendió. Fue adoptada de Siberia cuando tenía 3 años. Iba a la Santa Misa casi todos los días y cuando recibió la primera comunión, quiso comulgar todos los días. Hace 6 años se enfermó gravemente. Le diagnosticaron un tumor cerebral. Ahora se ha ido a Dios como una santa, sin duda. Lo entendió tan bien que ella misma es una misionera que puede ofrecer su sufrimiento. Y cuando vino a visitarla el vicario del obispo de Madrid, el padre Ángel Camino, un sacerdote agustino, le dijo que ella es misionera, que quiere ser misionera, que quiere llevar a la gente al cielo, sobre todo a los niños, a las niñas y a los niños que no conocen a Dios. Quiere llevarlos al cielo. Y allí él se conmovió tan profundamente que dijo: bueno, ahora te voy a hacer misionera. Volvió a casa, compró un precioso pergamino y junto con su secretaria escribió un texto muy, muy hermoso, y ese mismo día le trajo a esta santa niña el nombramiento oficial como misionera. Y en este documento, en español, por supuesto, decía: tengo el honor, escribió el vicario episcopal, el padre Ángel, tengo el honor de nombrar misionera a título personal a Teresita Castillo de Diego, confiando que sabrá ofrecer al Señor en todo momento sus dolores y lo que pueda costarle física o psicológicamente para acercar a muchos hombres y mujeres, niños y niñas, a Jesús, como los hizo Santa Teresita, patrona de las misiones. ¿Es eso hermoso?
También le regaló una cruz de misionera y ella estaba tan feliz porque cuando él trajo el documento, el decreto de nombramiento, por así decirlo, ella dijo, ya era misionera, pero ahora soy una misionera de verdad. Los niños pueden vivir perfectamente el Evangelio, pueden vivir el mensaje de Fátima, se convierten en luchadores victoriosos, sobre todo cuando luego reciben la Santa Comunión. También muestro esta foto con el permiso de los padres y de la niña. Esto fue aquí, una primera comunión en la capilla de la Señora de todos los pueblos, y ahora nuestra gota, nuestro débil sufrimiento, nuestra débil oración, cuando la unimos a Cristo, el amor infinito se convierte en una ola. La gota se convierte en una ola, como dice Faustina. ¿Cómo puede mi gota, mi pequeña contribución, convertirse en una ola poderosa contra todo el mal? Lo sé, me uno a Jesús. Sí, todas las personas, todos los pueblos pueden aprender eso, pero debemos ir a la gente como misioneros y anunciárselo. También de esta manera que les llevamos la imagen de la Madre de todos los pueblos, como en esta clase de escuela en Colombia. Y en otros estados, en Perú, en todas partes la imagen se extiende milagrosamente. En Uruguay o en Brasil hay una hermosa iglesia en honor a la Virgen, la Madre de todos los pueblos, que un sacerdote neerlandés construyó allí. Miren esta maravillosa imagen que nos recuerda lo que dice la Madre Teresa, a saber, el sufrimiento en sí mismo no es nada, pero el sufrimiento que participa en la pasión de Cristo, este es un gran don. Es el mayor regalo para una persona, el poder compartir los sufrimientos de Cristo. Ven, queridos amigos, esto es sufrimiento por enfermedad, pero también hay sufrimiento por persecución, como lo fue en aquel campo de Vietnam donde el cardenal Van Thuan sufrió durante años, y allí podía celebrar el santo sacrificio de la misa oculto, por supuesto, en secreto. Este es un cuadro, fue pintado de acuerdo con sus descripciones porque todavía tenía la ropa de la prisión. Se le permitió llevarla cuando él fue liberado. Yo mismo recibí de una hermana una reliquia, un trozo de su jersey que llevaba en la cárcel, y él dice, con 3 gotas de vino y una de agua en el hueco de la mano, celebraba la Santa Misa día tras día. Este era mi altar, mi catedral. Tenía la verdadera medicina para el alma y el cuerpo, el antídoto para no morir. En cada una de estas celebraciones pude extender los brazos, así como si estuviera clavado en la cruz con Jesús. Queridos amigos, hagan lo mismo, queridos enfermos, queridos sufrientes. Pude beber el cáliz amargo con Él. Fueron las misas más hermosas de mi vida. Y atención, queridos amigos, siempre unido al perdón, los mártires siempre perdonan a sus autores porque quieren la conversión de los autores. El mártir asesinado quiere la conversión de su asesino. Este es el sufrimiento de Cristo. Esto es especialmente cierto porque el tercer secreto de Fátima describe la persecución de los cristianos, incluso en Occidente, como los niños ven la muerte del Papa. El Papa también es asesinado y debemos evitarlo. Pero también ven el fruto del martirio, la sangre de los mártires, unida a los sufrimientos de Cristo en la cruz, se derrama sobre las personas, se derrama sobre la humanidad. Jesús y María sufrieron por toda la humanidad, pero podemos sufrir por la conversión de toda la humanidad. Esa es nuestra contribución, esa es nuestra vocación. Ámense los unos a los otros como yo los he amado, dice Jesús. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos.
El Señor ha resucitado y todos pertenecemos a este glorioso ejército de la Virgen que conduce al triunfo del corazón inmaculado. Y en vista del triunfo del corazón inmaculado que se ilustra aquí en la imagen de Ámsterdam, es muy adecuado pensar en Ana Catarina Emmerich, que vio el triunfo de la Iglesia después de una difícil persecución. El arcángel Miguel le dijo: la Iglesia está bañada en sangre, cuando vio esta lucha contra los cristianos. Queridos amigos, no debo ocultarlo. Estoy personalmente convencido de que para Occidente esta persecución que nuestros hermanos cristianos sufren, han sufrido y siguen sufriendo en Irak, Siria, ya sea en Sudán o Nigeria, esta persecución también nos llegará a nosotros en Occidente. Y por eso debemos estar preparados. Pero ella ve el triunfo de la Iglesia, la conversión de las personas. Por eso, ya en la Iglesia primitiva se entendía que la sangre de los mártires no debilita a la Iglesia, sino que la fortalece. La Iglesia se expande a través de ello. Por eso se dice, la sangre de los mártires es la semilla del cristianismo, se expande y fortalece. Me permito mostrarles, por lo tanto, en vista al renuevo de la Iglesia, en vista al nuevo tiempo, a Marty Robin. Muchos de ustedes la conocen, no todos. Esta es la famosa mística, se podría decir, que es la hermana gemela del Padre Pío. El triunfo de la Iglesia, el nuevo tiempo, tal como lo veía Ana Catarina Emmerich, vio una gran fiesta después de la persecución, la victoria del amor, el poder del martirio. El mártir es invencible si permanece en el amor. Así lo vio Marty Robin, que llevó los estigmas durante 50 años. No comió ni una miga de pan, no tomó una gota de agua y no durmió nunca. Sufría la pasión del Señor cada semana. Por eso el cardenal Danielieu lo dijo durante el Concilio Vaticano II. La personalidad más extraordinaria del siglo XX no es Juan XXIII ni el general de Gaulle, es Marty Robin. Escuchen lo que Jesús le prometió para la victoria de la Iglesia, que esto sea alegría y consuelo para ustedes. Jesús dice: pondré fin al reino de la impiedad, romperé todas las barreras y destruiré los planes de aquellos que impiden que la luz se abra paso. Dios se reserva el misterio hasta el último momento. Mi mano derecha está preparando milagros. Mi nombre será glorificado en todo el mundo. Me complacerá romper el orgullo de los malvados. En el lugar del trono de la bestia del Apocalipsis se levantarán dos tronos señoriales, el del Sagrado Corazón de Jesús y el del Corazón Inmaculado de María. Tengan valor. El reino de Dios está cerca. Comenzará por un acto tan repentino como inesperado. Ánimo, el reino de Dios está cerca. Comenzará por un acto tan repentino como inesperado. A menudo habla del nuevo Pentecostés de amor que vendrá, una nueva efusión del Espíritu Santo por la que al fin y al cabo rezamos en esta hermosa oración. Y entonces las familias felices serán aún más felices, como esa familia feliz del sur de Alemania, cuya madre tuvo un embarazo tan difícil y uno se alegró mucho más cuando nació el tercer niño. Eso fue un verdadero milagro. Por eso, queridos amigos, unámonos a este ejército de la Virgen, con el rosario, con las dificultades cotidianas ofrecidas, con la consagración al corazón inmaculado, que se puede renovar tan sencillamente, y con la recepción, con un corazón puro,
con un corazón contrito de la Santa Comunión. Y entonces podemos convertirnos en apóstoles de la Virgen, también difundiendo la imagen de la Madre de todos los pueblos en diferentes idiomas. Miren, queridos amigos, esto ha sido traducido a más de 50 idiomas. Aquí, por ejemplo, se ve desde arriba a la izquierda, de izquierda a derecha, chino, japonés, tigrinia, la lengua de Etiopía, árabe, así como los oímos al patriarca del Líbano dar el imprimatur a la traducción árabe, el urdu, la lengua de Pakistán, el ucraniano y más a la derecha el luganda, que está en el sur de Uganda, el lituano, el papiamento o el arameo. Abajo a la derecha está escritura, el título escrito en el idioma propio, que está inclinado un poco hacia la izquierda, es arameo. Por eso, queridos hermanos, la Virgen triunfará también a través de nosotros, sobre todo si decimos sí a nuestra cruz personal y la unimos al sufrimiento y a la cruz de Cristo, como lo hizo la Virgen. Y así nuestra gota se convierte en una ola de poder infinitamente invencible. Casi quiero decir amén. Danke euch.